Ya leímos sobre el cual quiero detenerme. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cuando uno lee un verso como este, hermano, cuando leemos la Biblia, cuando usted abre la Biblia y la lee enfocado o sintonizado con el Espíritu de la palabra, es decir, el Espíritu Santo, realmente, hermano, es un océano. Es como meterse a un océano, a ver aquella vida que hay debajo del océano, y observar tantas cosas tan claras. Mire, solo en este verso, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, es decir, la primera frase que habría que entender es que a qué se refiere estar muertos en vuestros delitos. Y la segunda frase que habría que estudiar y explicar es: y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. Y aquí vamos a una tercera frase que habría que explicar, que profundizar, que conectarse con ella. ¿Qué implica que Jesús nos haya dado vida juntamente con él? Porque no nos dio una vida biológica, nos está diciendo el texto que nos dio una vida juntamente con él, habiéndonos perdonado los delitos. Otra frase que hay que analizar: ¿qué es el perdón? ¿Cómo se perdona los delitos? Y habiendo cancelado el documento, otra frase que hay que analizar: ¿a qué documento se canceló? Sabemos que es un documento de deuda. Cancelar el documento de deuda, que consistía, y luego agrega que hacía ese documento: los decretos que eran contra nosotros y que no sean adversos. Y los ha quitado, escuche, los quitó o borró de medio, clavándolos en la cruz. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica clavar en la cruz? Pero para hablar todo esto, hermano, tendríamos que estar un par de horas aquí, y no lo veo con muchas ganitas de estar un par de horas aquí, ¿verdad? Así que tenemos que entresacar de esto. Pero mire, la Biblia nos habla de una enfermedad terrible, de una enfermedad, hermano, que ha destruido vidas completamente, que ha destruido a la humanidad, que destruye mentes, ha destruido, hermano, a grandes pensadores, filósofos, a grandes profesionales, a grandes líderes, pero sobre todo ha destruido el fundamento de la sociedad, que es la familia. Y yo creo que usted está seguro o está consciente que estoy hablando de una enfermedad que se llama pecado. Sin embargo, cuando usted está enfermo, pero cuando la enfermedad que tiene es seria, porque si lo que está haciendo es tosiendo de vez en cuando, no se preocupa mucho. Si le duele la cabeza y se toma un analgésico y se le quita el dolor, se le pasa la preocupación. Pero si ya lleva una semana con dolor de cabeza, y cada día ese dolor de cabeza más se incrementa más y más, ya a usted le preocupa. ¿Cuánto les ha pasado que alguna enfermedad le empieza a preocupar? Entonces ya usted va a un médico. Me imagino que le ha pasado, si se desmaya o si el corazón empieza a palpitarle fuertemente, o dolor en el corazón, un día, 2 días, 3 días, usted empieza a preocuparse. Y si va al médico y el médico le dice: me parece que tiene cáncer, hermano, la situación no es fácil. Pero dígame, ¿quién se preocupa cuando le dicen su enfermedad es pecado? ¿Quién se preocupa? ¿Y eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se quita? El pecado es un virus mortal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es un virus mortal, hermano, que destruye el ser interior del hombre, las emociones, los pensamientos, la mente, el diseño original del ser humano. Usted no es como hombre lo que fue, la manera en que yo lo creo de usted como mujer. Porque el pecado es una enfermedad. Usted se asusta hoy. Hay enfermedades, hermano, que no le gusta ni hablar. Por ejemplo, cáncer, reprendo si esto no lo ve. SIDA, rechazo. Diabetes, ay Dios me libre. Lupus, que ataca, hermano, un montón de órganos, y sobre todo el corazón. Ataca la piel, el sistema circulatorio, el sistema, todas las articulaciones. Es decir, cuando nosotros, estoy hablando de enfermedades terminales, enfermedades que terminarán matando a la gente: el cáncer, el lupus, la diabetes. La diabetes es tan terrible que incluso ataca
las encías y los dientes de la persona, la vista hasta que en muchos casos queda ciega, ataca el sistema nervioso. Usted sabe que el sistema nervioso es como el sistema eléctrico, que los alambres están forjados y va quitando lo que le cubre el sistema nervioso. Por eso el diabético llega el momento en que empieza a perder la sensibilidad o de cualquier cosa, todo le duele, todo le afecta, porque son enfermedades terminales, terribles. ¿Y el pecado? Pero por el pecado nadie se preocupa. Usted no falta el trabajo porque ya se dio cuenta que lleva 10 años de solo pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Ahí ya no sería la canción "Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era robar y robar", sino que sería "Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era pecar y pecar". ¿Está usted de acuerdo conmigo que ni usted se preocupa porque peca y peca y peca? Al fin, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Sabe cómo es esto, hermano? ¿Cómo sabe usted? Sea usted creyente o no, ¿cómo sabe usted que usted es un perdonado? Que usted está vivo o está muerto. Lo voy a leer. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, porque si yo le pregunto a usted si yo estoy vivo, ¿verdad que eso me va a decir? Sí. No muerto. Déjeme que le haga una pregunta. La pregunta se la voy a hacer contando una historia. Aquel predicador que después de predicar sobre el pecado hizo la invitación a que pasaran. Entonces un joven levantó la mano y dijo: pero predicador, yo no entiendo eso de que yo no siento, lo que usted dice, que el pecado es un peso. Yo no siento nada. ¿Cuánto pesa el pecado? ¿20 kilos? Como era en México, 50 kilos, 100 kilos. Yo no siento nada. Entonces vino el predicador y se le quedó viendo y le dijo: te voy a hacer una pregunta. Si agarras 100 kilos y los pones sobre el cadáver de un hombre, el cadáver de un hombre, ¿qué te va a decir? Nada, porque está muerto, por eso no siente nada. Por eso le dijo el predicador: tú no sientes nada, porque todos los que están muertos no sienten nada. Ni siquiera sienten que pecan, ni siquiera se dan cuenta que pecan. Hay que convencernos de que pecan. A la gente hoy cristiana hay que convencerla que está pecando. Usted está pecando, pero lo único que hizo fue meter el cuchillo a mi hermano. Si a usted Dios lo hubiera llamado al pastorado, me diría: wow, de veras que tenía razón el hermano Víctor. No sabía yo que tanta gente que llega a la iglesia y cuando pecan tratan de barnizarlo. No es que dicen: no, que cabal me caí sobre esa persona y ella se cayó y se le cayó su cartera y el dinero se vino robando y se le pegó cuando me levanté y me di cuenta que lo llevaba. Yo hoy, hermano, quiero que entendamos un poco el misterio de la muerte del Señor Jesús. Quiero que hablemos sobre eso. Quiero, hermano, que usted me acompañe a este camino por el cual podamos entender cómo podemos ser sanados de esta enfermedad que se llama, la terrible enfermedad que se llama pecado. Necesito, hermano, llevarlo a eso, ya sea porque usted, bueno, no, ya sea porque usted necesita ser sanado de pecados o porque usted también debe predicar este evangelio. Pero para ello, entonces yo primero debo explicarle 4 cosas. Primero le voy a explicar qué significa la frase muertos al pecado, que lo primero que necesito explicarle. Luego quiero que analicemos qué mata el pecado, porque necesito, hermano, que usted se preocupe por esto. Necesito que lo haga. También vamos a abordar el poder del perdón. Tal vez, si no me da tiempo, nos quedamos ahí, que con que usted entienda el poder del perdón, hermano, me daré por bien terminado. Y por último, si nos da tiempo, vamos a observar el acta que fue anulada. ¿Por qué fue anulada? ¿Cuál fue el acta que fue anulada? ¿Y por qué Jesús la clavó en la cruz del Calvario? Por eso le titulamos esa enseñanza: el misterio de su muerte. Porque de su muerte es un misterio. Hermano, mire, deberíamos nosotros, mire, sinceramente se lo digo con todo mi corazón, deberíamos de estar siempre celebrando la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo y recordando su muerte. Pero ni siquiera en días como hoy,
14 de Nisan, donde el Señor Jesús entregó su vida, la iglesia está impactada. Iglesia, véame aquí, iglesia. Deje a un lado los celulares, véame aquí. Yo necesito escuchar esto. Pero yo soy cristiano por hace 10 años. Entonces, si es cristiano, debe tener hambre de la palabra. Si no es cristiano, o cristianoide, o cristófolos, no sé. Pero cuando alguien tiene hambre, llega al restaurante a comer, no a textear. Así que póngame atención aquí, póngame su corazón aquí, pero también sus ojos. Porque mientras predico, algunos, qué eruditos vinieron, ¿no? Que están padres de la Biblia. La Biblia se lee en casa. ¿A quién necesito? Oídos, ojos, rostro, corazón. Ok, ¿estamos listos entonces? ¿Cómo le tituló esa enseñanza? Muertos. El misterio de su muerte. Analicemos el primer punto. Muertos en pecados. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos o pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad donde las células cancerosas crecen más rápido que las células normales. Y entonces crecen tan rápido que el sistema no puede detenerlas y van afectando todo el órgano de seco, todos los órganos dependiendo del cáncer. Es una anomalía donde están creciendo demasiado las células, pero llega a afectar todo. El pecado, hermano, el pecado es una enfermedad que afecta a todos los sentidos, las intenciones, las emociones, la vida interior. Pero como tenemos que entender qué significa esto, y cuando se habla muertos en vuestros delitos y pecados, entonces significa, hermano, que el ser interior de cada ser humano no hay vida de Dios. No significa que usted no tenga vida en su espíritu. No significa que usted no tenga creatividad. No significa que usted no tenga motivación. No significa que usted no tenga sueños. Lo que sí significa es que no tiene vida de Dios. O sea que lo que no tiene es creatividad para el cielo, lo que no tiene es motivación para buscar a Dios, lo que no tiene es motivación para santificarse, pero sí tiene motivación para otras cosas. Eso significa ser muerto en vuestros delitos y pecados, que no tiene motivación para nada, ni intención para nada de lo que se llama Dios. Es más, qué aburrido. Ay, hermanos, que lo que menos me gusta del culto es cuando están cantando. Y sobre todo cuando se ponen a llorar. Usted ya tigreó a los que vienen tarde. Algunos de los que vienen tarde. No los que vinieron hoy. Es que yo le voy a decir algo. A mí me lo han dicho un par de hermanos y yo ya sé, y por eso no digo nada. Hermano, yo no me gusta llegar a la alabanza. No me gusta ver a la gente llorando. No entiendo por qué lloran, por qué tienen que cantar, por qué levantan las manos y son... ¿Me permite hacer una pregunta? ¿Está usted muerto en delitos y pecados o está vivo? ¿Usted qué piensa? Déjeme mirar otra pregunta. Hoy el servicio, oró cuando yo oré, cantó cuando cantaron los hermanos. En su casa oró esta semana. Leyó la Biblia. Leyó un deseo de santificarse. Leyó un deseo de pelear. En la vida de un pecador no hay aliento de vida de Dios. En la vida de un pecador no hay aliento de la vida de Dios. Muertos al pecado quiere decir que hay una separación entre el Creador y el hombre. Muertos al pecado significa que hay una separación entre el Creador, entre el Salvador y el pecador. Muertos al pecado significa que hay una separación cósmica, abismal cósmica, entre el hombre y Dios. Eso significa muertos al pecado. Usted puede ser de la iglesia, pero está separado por Dios. ¿Cuántos se recuerdan? O de Dios, ¿cuántos se recuerdan de Simón el Mago? ¿Qué ofreció para que le dieran el don del Espíritu Santo? Dinero. O sea que seguía muerto a sus delitos y a sus pecados. Ahora, entendamos algo, ¿no? Porque la gente en la iglesia cree que pecar es solamente emborracharse, matar, ser
ser terrorista, adulterar, fornicar, poner una bomba en algún edificio. ¿Eso qué la gente tiene pecado? Pero como los celos, las envidias, los chismes, el orgullo, la vanidad, el amor al dinero, el ser ególatra, ¿verdad que no se ve? No se ve. Yo no sé si usted habla mal de mí, si habló mal de mí toda esa semana. No lo sé. Se me ha visto tan indio que me cae mal. Como se tardan para predicar. Como regaña últimamente a uno. Bueno, no estoy diciendo, no lo estoy acusando. Pero eso solo lo sabe usted. Y su esposa, que venía tan amable conmigo la semana pasada, pero yo ahí ni me habló. Que escuchó toda la semana. ¿Verdad que ese pecado nadie se da cuenta? Es más, ese pecado donde usted pasa una semana con alergia hacia su esposo. Pero él ni cuenta se da que usted tiene alergia hacia él. Le cae mal, lo mira y le da náusea. El otro día lo mira y le da ganas de ahogarlo. Se despierta usted en la mañana y lo mira acostado y le da un almarazo. Esa semana le dio alergia. No se preocupen, jóvenes que están casados. Cuando muchas veces cuando están embarazadas las esposas, sí les da alergia hacia los esposos. Pero bueno, ese ya no es pecado, ese ya es una reacción normal, dicen. ¿Está entendiendo, hermano, que se demuestra el pecado? Muertos al pecado, hermano. Quiere decir que usted no ve la luz de Dios, no le alumbra la luz de Dios, no le interesa la luz de Dios. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, usted quiere tener salud en su cuerpo y usted sabe que tomar soda es terriblemente venenoso, es un veneno. ¿Y entonces por qué siguen tomando? No saben qué veneno es, que fíjese, hermano, que yo no puedo tomar sin azúcar, pero el médico me dijo que no puedo tomar azúcar porque estoy en los niveles más altos o estoy en el borde de la diabetes. No puede dejar de tomar azúcar. No es que no pueda, no quiere. Porque el paladar se cambia en 3 días. En 3 días. Y por no querer pasar la frontera de 3 días, lleva años que se toma un café a las 6 de la mañana, uno a las 10, otro a la 1, otro a las 3, otro a las 5 y para celebrar a las 9 de la noche. Hermano, si no puede dejar un café, no va a poder dejar un vídeo. Bueno, no se trata solo de usted, no es un asunto. El café sí déjelo usted, pero el pecado es más fuerte que un café. ¿Cuántos saben lo que es el orgullo? ¿Cuántos aquí alguna vez han sido tocados por el orgullo? Qué humildes son aquí los señores. Solo yo, solo el hermano Juanito y yo somos orgullosos de él. Todos los demás son humildes. Te va a levantar la mano y no todo. ¿Verdad que todos hemos sido tocados por el orgullo? Es más, algunas veces nuestro orgullo es ser humilde. Hermano, cuando somos tocados por el orgullo, hasta justificamos por qué hicimos lo que hicimos. Mire, me contaba una vez un hermano, pastor, me lo contó. A mí me lo habían contado de la manera. O sea, no me lo habían inventado, me lo habían contado sin detalles. Pero un día, platicando con un pastor, estaban 2 pastores y yo, y estábamos platicando. Y entonces le dijo, este pastor me dijo a mí, fíjate que te voy a contar una historia del hermano de del hermano de ese pastor que estaba ahí con nosotros. Vos ni sabés que yo estaba ahí, le dijo. Pero yo estaba ahí una mañana cuando terminó el servicio y tu hermano le dijo al pastor, tu hermano subió, porque yo estaba hablando con el pastor de la iglesia, y tu hermano subió a decirle al pastor que el encargado de los jóvenes era homosexual. Pero como que lo había agarrado, lo había descubierto, tocando a 2 muchachos en la iglesia. Y los 2 muchachos felices también.
Pero mientras lo atendían, el otro no, aquí no le vas a decir, claro que sí. Y entonces empezaron a golpear. Pero como habían unas gradas, eran como 15 gradas, se empezaron a dar, pero dos cayeron rodando. Y cuando entonces la molotera salieron los pastores, ¿qué pasó aquí? Y él acusó al otro que era un homosexual y no le creyeron. Lo marcaron, hermano. Se fue de la iglesia, se vino para Estados Unidos, aquí se convirtió en una iglesia americana. Pero lo marcaron, nunca más regresó a una iglesia hispana. Porque el pecador se vuelve, cautiviza su conciencia. Yo conocí a ese hermano que este hermano, al cristiano hombre, yo no conocí. Pero yo cuando me contaron, esa historia me la había contado, pero a mí cuando me contaron, hermano, me costaba creer. Porque lo vi predicar en los parques y vi que se le convertía un montón de gente. Lo que sí me pareció, o no raro, sino me pareció, dije, qué gracia la de este hermano, que siempre lo andaban siguiendo 10, 15 jóvenes. Después me di cuenta por qué. Era magnético y ya sabe para quiénes. Pero hermano, hermano, esto no es una broma. Esto es serio. Esto es serio, hermano. Claro, nosotros lo hablamos riéndonos, ¿verdad? No me molesta que se diga, solo estoy diciendo, esto es serio. ¿Por qué es serio? Porque el creyente se acostumbra a vivir con el pecado. Mejor tendríamos que decir el religioso, ¿verdad? O el evangélico, ¿no? El evangélico se acostumbra a vivir pecando. Entonces, ¿sabe qué? Está muerto en delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Quiere decir que su espíritu, hermano, es inoperante. Escuche esto, tanto psicológicamente como emocional, psicológica, emocional y académicamente. Es decir, en todo lo que tiene que ver con la verdad de Dios. Porque mire, la verdad de Dios no solo está en la Biblia, porque en toda la creación que Dios ha hecho está la verdad de Dios. Por ejemplo, cuando uno observa a un niño, el niño tiene esa humildad natural. No el adolescente, ya el adolescente ya se distorsionó. El niño, por ejemplo, el niño todo lo cree. Todo lo cree. Usted le dice a su niño de 8 años, el otro mes te compro un PlayStation. El niño, papá, faltan 10 días, ¿me vas a comprar? Sí, ya te lo dije. Un día de papá, ahí te recordás, hijo, te lo voy a comprar. Si usted no se lo compra, hermano, por favor, venga aquí para que le mosca moja con todas las sillas negras. Entonces, estar muerto en delitos de pecados es que su espíritu es inoperante para entender, hermano, que si somos cristianos, debemos estar conectados psicológicamente, emocionalmente, por supuesto espiritualmente, pero por eso estoy diciendo, su espíritu no tiene vida en su espíritu. Y académicamente para con Dios. ¿Usted una vez no se daba cuenta que pecaba? ¿Un tiempo que no se daba cuenta que pecaba? ¿O no se da cuenta todavía que pecaba? A mí me preocupa, hermano, cuando algunos hermanos los tengo que convencer de que están pecando. Me preocupa. También hay hermanas, no voy a creer que solo los hermanos, también hay hermanas. ¿Qué haría usted si lo descubren robando? Metiendo la mano en la cartera de su mamá y saca, Señor, lo que tú me proveas. Y trae el billete de así, gracias, Señor, es mamá. Con una paleta, ¿cómo que gracias, Señor? Mamá, yo oré antes de meter la mano. Quiere la paleta, hermano, quiéresela. El espíritu de ese joven está muerto en delitos y pecados, en que su espíritu es inoperante, no entiende en su psique, en su manera de ver las cosas, en su lógica, no entiende. Hermano, mire, el mundo tiene una lógica, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, la lógica de los años. ¿Qué estamos terminando ahorita? ¿Qué época? ¿O cómo se llama? ¿Qué estación? Invierno. ¿Y cuál comenzamos ya? Primavera.
¿Y después de primavera? Verano. Verano. ¿Y después de verano? Otoño. ¿Usted espera después del otoño el verano? No. En invierno. Toda la creación empieza a cambiar con cada estación. Aquí aprovechan hasta eso para venderles ropa a uno cada vez que cambia la estación. Solo usted que les quede, no, es que hay que vestirse de amarillo, verde y no sé los colores porque es primavera o otoño, ni recuerdo que hay que vestirse. Entonces, hay una lógica. La misma creación enseña, hermano, en todo esto. ¿Verdad que todos los días amanece? ¿Y todos los días anochece? Sí. ¿Usted necesita ir a la universidad para aprender eso? No. La lógica de la creación, de lo que ha visto por años, le enseña. Pero el creyente pareciera que es inoperante. ¿Por qué es inoperante el creyente? Porque está muerto en sus delitos y pecados y no entiende el daño que el pecado produce. ¿Usted entiende el daño que produce la comida ahora, hermano? Esta comida. Entonces, ¿por qué no hace algo? Porque cada vez que uno habla del daño que hace la comida, la gente dice, amén. Pasan 10 años y pesa lo mismo. Pero no es que se lo diga. Entonces no lo está entendiendo. Solo necesita usted meterse en internet y poner qué es la obesidad y le va a aparecer 3 clases de obesidad: obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. Y le va a aparecer, esas son las enfermedades de obesidad 1. ¿Quién es obeso 1? El que tiene más de 30 libras, de 30 para arriba. Dicen los conocedores que no conocen nada. Dicen los conocedores que yo, con mi estatura de 6'2", debía de pesar no más de 193 libras. Y ahorita peso 200. Deje que sea misericordioso conmigo. Peso como 203, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo creo que peso como 204 libras o 5, de repente menos. Pero estoy pasado mínimo 12 libras. No soy obeso, pero estoy en sobrepeso todavía. Y estoy haciendo algo por bajarlas. Obesidad 2, 50 libras para arriba. Y en la lista de enfermedades crece. Obesidad 3, 70 libras hasta el infinito. Usted se ríe. Ay, hermano, mire, haga lo que quiera con su cuerpo, que Dios lo va a demandar. Le voy a decir algo. Pero que sí, usted debe sentirse humillado o avergonzado, más que avergonzado, que su hijito de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años tenga este obeso. Porque esos hijos usted es responsable. Amén. No, pero yo le digo, me trata de decirle. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con el pecado? Mucho. Por eso le digo, es inoperante. ¿Usted quiere que toda su familia sea una familia enferma? No. Haga algo. Pero ya haga algo. No mañana, no en 10 meses. Esto es exactamente lo que pasa con el Evangelio. Que se le predica y se le predica y se le predica, pero en la realidad del diario vivir no hay cambio, respuesta. Estás muertos en delitos y pecados, es ser inoperante. Estás muerto al pecado, hermano. Que pecas y no hay ningún síntoma de tristeza en ti por los pecados que practicas. Muertos al pecado significa que los pecadores no pueden tener ninguna inclinación hacia las cosas de Dios, hermano. Es decir, hacia la comunión con Dios, hacia la santidad con Dios, hacia su palabra. Usted tiene comunión con la palabra, se deleita. Oh, yo no puedo leer la Biblia, me cae mal que no haya leído la Biblia. Toma. ¿Verdad que no? Me pegué muy duro. Me pegué muy duro. Se deleita, hermano. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo ora? ¿Sabe que se ora así? Gracias, Señor. Pero cuando salió televisión, otro café para que no me duele.
Estar muerto en los delitos y pecados es no tener ninguna comunión con Dios, con su palabra, con su santidad, con nada de lo que tiene que ver. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Cristianos que no pueden tener ninguna comunión con Dios hacia la verdad de Dios. Mire, el primer pecado es el más difícil de hacer. El segundo es más fácil. El tercero más fácil. El cuarto más fácil. Se lo voy a poner con nombre. Mentir la primera vez es fácil, es difícil. La segunda, menos difícil. La tercera, ya más fácil. La cuarta, ya después usted se acostumbra a mentir. Se lo juro, hermano. Pongo las manos sobre la Biblia, se lo juro. Por el Dios que me está viendo. Y aparte deje que yo no hice eso. Se volvió inoperante. Está muerto en delitos y pecados. Y viene a la iglesia. Y canta, y ahora ya no soy. Y ahora ya no soy. Desde que el Señor hasta los pases. Cualquier parecido es pura coincidencia. Estar muerto en delitos y pecados es un cadáver, hermano, que tiene vida biológica, pero está muerto en delitos y pecados. No anhela la presencia del Señor, no anhela la comunión con Dios, no anhela, hermano, la comunión con la iglesia del Señor Jesucristo, no tiene comunión con el Espíritu Santo. Están muertos al pecado, o en el pecado, significa vivir, hermano, vivir completamente ajeno a la vida de Dios. Yo no sé, yo sinceramente, hermano, quisiera preguntarle, ¿me estoy explicando? ¿Sabes que la palabra pecado es una palabra, sobre todo en este texto, que se utiliza para cacería o para tiro al blanco? Y entonces cuando por ejemplo, se fallaba el tiro al blanco, entonces se utilizaba esta palabra griega amartía. Amartía significa tiré la lanza, la flecha y fallé. Pecar significa fallar en la vida, escuchen. Para lo que fue llamado a hacer y no lo fue a hacer. Entonces, si usted es cristiano, pero si usted se dice cristiano, pero no vive como cristiano, usted está pecando. Así es. Si usted tiene hijos y no es un padre, entonces está pecando. Si usted tiene una esposa y no la edifica, sino que la destruye, está pecando. Usted debe saber 3 cosas, hermano. 3 cosas que necesito volvérselas a recordar y que se las he dicho muchas veces. El pecado siempre nos llevará más lejos de lo que nosotros queremos. Sansón, esta vez saldré como las demás. Y ya no volvió a salir. Porque murió debajo de los muros matándolos. Porque nosotros pensamos que vamos a volver. Nosotros pensamos que podemos cruzar la línea y de ahí regresar. Y como la primera vez, otra vez. Un poquito más. Y volver a regresar. Así que el pecado siempre nos llevará más lejos de lo que nosotros queremos. ¿Está entendiendo eso? Segundo, el pecado siempre nos atrapa más tiempo del que nosotros hemos planificado. Cuesta dejar de mentir. ¿Alguna vez mintió usted? Sí. ¿Cuesta dejar de mentir cuando uno aprendió a mentir? Sí. Cuesta. Yo diría que es casi imposible dejar de mentir a menos que sea un milagro de Dios. No se preocupe que yo le voy a hablar sobre el antídoto para esto. Yo había propuesto tratarme menos tiempo, pero como la mayoría son de casa, entonces me aprovecho. El pecado, hermano, siempre nos atrapa más tiempo del que nosotros queríamos estar. Algunos dijeron, no, yo voy a tomar
voy a probar unos tequilitas. Nada más unos cuantos. El tequila los atrapó por 20 años. Y por último, el pecado siempre cuesta más. Escuche esto, el pecado siempre cuesta más de lo que nosotros estamos dispuestos a pagar. Terrible, ¿verdad? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el pecado? Pero es que yo solo quería dar un besito, dice el joven. Y no sé cómo ese besito se convirtió en un bebecito. Porque el pecado siempre cuesta más de lo que uno estaba dispuesto a pagar, hermano. Usted no está dispuesto a pagar años de vergüenza por un pecado, ¿verdad que no? Pero el pecado lo llevará a eso, a años de vergüenza. Si no nos detenemos cuando Dios nos está diciendo, detente, arrepiéntete. Y hoy el Señor está diciendo, detente, arrepiéntete. Aunque usted diga que no, aunque no lo quiera reconocer, el pecado siempre terminará destruyendo. Amén. Amén. ¿Hay más gente aquí? ¿O solo los hermanos que dicen amén? El pecado siempre terminará destruyendo. Amén. ¿Lo reconoce? Amén. Ok, ¿qué mata el pecado? Hacemos otro punto, le leo otro texto. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Qué mata el pecado? El pecado mata la inocencia. Cuando usted era niño era inocente, hermano. ¿Sí o no? Era una inocencia natural. Usted no pensaba en robar, no pensaba en pelear, no pensaba, le pegaban y lloraba. ¿Se recuerda de eso? Pero el pecado mata la inocencia. La gente ha perdido, la gente en el Evangelio. Por eso le digo, es fácil pecar una vez, pero es difícil pecar una vez. Pero la segunda vez es más fácil. Y la tercera más fácil. Así que usted necesita entender que el pecado mata la inocencia. Al final el pecado, hermano, produce un efecto permanente en la persona. Y se queda permanentemente. El pecado también mata, hermano, los ideales. ¿Cuántos cristianos realmente están trabajando para su vida eterna? Muy pocos. Muy pocos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Verdad que hoy comenzamos 2 días de evangelismo? Sí. ¿Y por qué no trabaja nada ahí? Porque usted no tiene ideales de reino. ¿Qué ideales de reino? Yo no sé usted, hermano. Pero aquí está, por ejemplo, el hermano Elvin. ¿Quién más está aquí? El hermano Lucio, no sé quién, hermano, yo creo por ahí anda. ¿Quién más nos acompañaba? ¿Íbamos a predicar, no? Íbamos. 12 de mediodía salía uno aquí, el día sábado. Algunas veces yo regresaba a las 10 de la noche, venía para acá. Venía aquí a las 2 de la mañana, 1:30. Al otro día aquí estaba, hermano. A las 9, tempranito en la escuela dominical. Porque hay un ideales en mi vida. De querer servir al Señor primeramente. Y muchas veces uno llegaba al lobby y los 3 esposos de las 3 parejas no estaban porque estaban trabajando. Nosotros viajábamos 250 millas para llegar a predicarles y ellos no podían pedir 3 horas en el trabajo porque tenían que sembrar. Ahora me juega, mi hermano. Está mal el camino, hermano, por favor, regrese. Nos equivocamos. Déjeme asegurar eso. El pecado mata los ideales. Usted quisiera estar ahorita en su casita viendo Brasil, Uruguay, o México, Canadá. El pecado mata los ideales. ¿Le queda claro? Sí. Una persona consigue una mala acción como horror, la segunda etapa llega cuando tiene en mano la tentación de hacerlo, pero aún cuando lo está haciendo se siente todavía desgraciado. Es decir, cuando usted peca y se siente mal,
está a tiempo. Pero cuando ya peca y no siente nada, ha matado a sus ideales. Y por último, hermano, el pecado mata la voluntad. Por eso, la gente dice, no puedo dejar de tomar Coca-Cola. No puedo dejar de comer papas fritas. No puedo dejar de comer chile. ¿Cómo que no puede? ¿Quién enseñó a usted que no puede? Ay, le dice la hija a la mamá, mamá, yo no puedo dejar a ese joven, es que lo amo con todo mi corazón, si lo dejo me muero. Y la mamá le dice, no te vas a morir. Lo mismo decía yo con un peludo cuando era jovencita, y mira, me terminé casando con el peludo de tu papá. Hermana, usted alguna vez dijo, ese es el amor de mi vida. No, yo sé que esto no lo va a decir porque ahí está su esposo papá. Pero le voy a decir a las hermanas que ya saben que si dicen algo, no digan nada. Vean que los hermanos son más sinceros. ¿Alguna vez usted, hermano, creyó que él era el amor de su vida? A todos el corazón nos engañó, aunque usted no diga a mí. Y usted dijo, si no, esta sí es gloria a Dios, y no era. Así que el pecado mata la voluntad. Y el hombre ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque mató la voluntad. Porque en esa condición es la que está en la Biblia cuando dice, y cuando estabais muertos en vuestros pecados, o delitos y pecados, como dice Efesios. Yo sé que aquí solo dice pecado, pero Efesios dice en vuestros delitos y pecados. El precio del pecado siempre es la muerte. Diga conmigo, o diga que quiera la paz, el precio del pecado siempre es la muerte. ¿La muerte de qué? La muerte de la comunión con Dios. La muerte de la comunión con los que amamos. Y la muerte de la comunión con uno mismo. Uno se desasocia de sí mismo y deja de ser la persona para la cual Dios lo envió a esta tierra. Mire, por ejemplo, usted ha experimentado esto, el perdón de pecados. Como aquel morenito en tiempos de la esclavitud aquí en Estados Unidos que llevaba la carga de su amo, la tenía que trasladar de un lugar a otro, iba él solo por una senda, era casi 50 libras lo que iba cargando, y en eso un caballero pasó en su carroza, y pagó y le dijo, ¿tú has experimentado el perdón? Sí, le dijo, lo he experimentado. ¿Eres un perdonado? Sí, le contestó el negrito, soy un perdonado. ¿Cómo sabe? Le dijo el caballero, que eres un perdonado. Entonces el negrito tiró la carga y siguió caminando y le dijo, no puedo ver mi carga, pero sí puedo sentir que el peso ya no va sobre mí. Así que, ¿cómo sabe usted que es un perdonado? Porque el peso del pecado ya no está. ¿Sabe usted? Amén. Pero acá lo está acusando. O es más, acá lo está acusando a los demás. Porque el que ha sido un perdonado, como ha sido libre de su carga, no se atreve a acusar a nadie. Y miren, el ejercicio rápido que voy a hacer. Levanten la mano los que están aquí, todos los que se reconocen pecadores. Bueno. ¿Y aquí? ¿Y aquí? O sea que nadie puede señalarlo. Amén. Eso sí, en la casa. ¿Quién señala más? ¿El esposo o la esposa? No lo sé. Pero siempre hay uno que es más señalón que el otro. Ahí está, la hermana recordándole a su esposo. Y lo que le está recordando es cierto, pero está para recordar sus pecados. Usted no sabe lo que es una perdonada. No sabe. No sabe. El pecado tiene un cierto poder asesino, hermano, porque mata la inocencia. ¿Qué más le dije? Mata los ideales. ¿Y qué más le dije? Mata la voluntad. Tenga cuidado. El pecado siempre conducirá a cualquiera que lo practique a la muerte. Paso al punto donde me voy a quedar. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la insubmisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos. Entonces, para recibir vida, ¿qué necesita una persona? Ser perdonada. Este texto es hermoso, hermano,
Porque en este texto, normalmente en la Biblia griega se utiliza la palabra afiemi para hablar de perdón, pero en este texto no se utiliza la palabra afiemi. En este texto se utiliza una palabra griega que es karisomai. Y karisomai es la palabra que está asociada con un favor, con gracia, un favor de gracia. Por lo tanto, la Biblia lo que está diciendo es que habiendo sido perdonados, habiendo sido karisomai, habiendo sido otorgado a ustedes esta gracia, no que la pidiéramos, pero sí nos la ofrecieron y la recibimos. Porque miren, eso está como ¿quién tiene aquí dinero que me preste y ahorita se lo devuelvo? Sobre todo son billetes así grandes. Ustedes se miran con cara de mucho. ¿Dónde me va a ir? Ahí está. Imagínense que aquí le voy a dejar 4. Solo de a 5 por si le piden, ¿verdad? Imagínense, hermanos, los que quieran el regalo, tienen que venir. ¿Quién pasa? No pasa nadie. Levanta la mano, se pasaría. ¿Quién es? Porque yo lo he hecho. Una vez me llegó en la iglesia, saqué creo que un billete, no sé si de a 20 o a 50, de 20, ¿verdad? Y dije, hermanos, el que lo pase, se lo regalo. Y nadie pasaba. Hermanos, esto era en serio. Y nadie pasaba. Hermanos, esto era en serio. Entonces la prima hermana y lo agarró. Y después me dijeron, yo pensé que estaba bromeado, si no hubiera pasado. Ahora, sea o no sea honesto. ¿Verdad que mucha gente sí pasaría a dar dinero? Sí. Pero hay gente que no pasaría. Hay gente que no pasa. El perdón es gratis, pero usted tiene que hacer algo. Pedirlo. Tocar la cruz del Señor Jesucristo. Entonces déjenme que le explique rápidamente algunas cosas, porque ese perdón se dio en la cruz del Calvario y está ligado a la deuda que Jesús pagó. Mire, Jesús el cielo, Dios no preguntó si usted quería o no que se pagara nuestra deuda. Usted tenía una deuda y yo, y también los hombres, en todas sus generaciones, que no hay manera, hermano, de pagarla. Es la deuda del pecado. Jesús ilustró la deuda del pecado con aquel acreedor que debía, hermano, 2,000 talentos, y por eso le agarraron a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque durante toda la vida jamás iba a poder pagar eso, ilustrando que no hay manera que podamos pagar nuestra deuda del pecado. Por eso necesitamos ser perdonados, y para eso se pagó el pecado de toda la humanidad. Y eso le causa cortocircuito a alguien cuando yo le digo, Jesús pagó la cruz del Calvario, hermanos, por sus pecados que ya cometió. ¿Por los que va a cometer? Sí. Ay, hermano, a pecar. No, porque el perdonado ya no quiere pecar. ¿Sí me explico? Sí. Pero va a pecar, porque tiene la naturaleza del pecado. Pero mira la diferencia. Usted está pasando una necesidad económica y va a una tienda y da un billete de 20 y le dan un vuelto de uno a 100, pero usted no se da cuenta. Y se lo mete, y cuando ya, en su bolsa, ya cuando va, y empieza a ver, me dieron un vuelto de 100. Gracias, Señor. Y se lo gasta. ¿Pecó? ¿Robó? Sí, robó. ¿Cómo se llama eso? Lo correcto es que usted regrese y dice, mire, me dio de más. No le pongo otro nombre, robó. Por supuesto que no, pero lo voy a poner otro. Usted va a tener una persona y la persona está sacando dinero y bota un billete de 100 y usted viene y le pone el pie y se queda ahí, y se va dejando. ¿Robó, sí o no? Sí, robó. Lo que pasa es que usted no fue a quitarse. Usted no planificó robar. Pero cuando se presentó la oportunidad, usted dijo, changa, dijo. Matanga, dijo la changa. Algo así, ¿no? Algo así del proverbio chino. ¿Está conmigo? Hermana, usted alguna vez se puede tan enojada.
Y le está negando a su esposo y después no, mira, y hasta su mamadita le saca. Pero después se siente re mal. Pero nada, y le dice, pero mi mamá está muerta. La sacas a bailar. Pero no por eso usted no es cristiano. Pero sí tiene serios problemas. Entonces, usted necesita entender, hermano, que no hay manera que usted pague la deuda de su pecado. Por eso un pecado que... ¿Por qué se menciona su pecado? Porque eso ya lo estoy diciendo, es una deuda. Amén. Usted todos los días necesita pedir perdón por sus pecados. Todos los días. ¿Me estoy explicando? Ay, yo espero estar explicando. ¿Qué es lo que perdona a Dios? ¿Qué es lo que perdona a Dios? ¿Qué respondería usted? Todo. Todos los pecados. Él no perdona la mitad, Él perdona todo. No, mire, si usted tan solo, deje a un lado las películas de Hollywood, deje a un lado todo eso. Si tan solo entendiera, curión se llamaba el instrumento con el que le pegaron 39 latigazos al Señor Jesús. Si usted entendiera, hermano, que el imperio romano tenía a especialistas para pegar, para castigar de esa manera, para no destrozar al asesino. Pero a Jesús no le pegaron en ese momento porque no había ninguna crucifixión planificada en ese. Bueno, habían dos, pero no había para Jesús un especialista. Y le pusieron a la clase más malvada, que eran los soldados. Por eso cuando ellos se debilitaban, cuando ellos pegaban, hermano, se ensaltaban las tres astillas de hueso en la piel del Señor Jesús y se levantaban. Por eso Josefo, el gran historiador judío que se había vendido a Roma, hablando de Jesús, dice: se le veían los músculos vivos porque le habían destazado la piel de su espalda. En algunas partes de algunos que eran por los soldados haciendo, se le veían los órganos. Eso es terrible, hermano. Esto no es una broma lo que le pasó al Señor Jesucristo. Él le pusieron a Simón de Cirene porque ya no aguantaba. Jesús cayó, él ya no aguantaba, era humanamente, ya no pudo seguir. ¿Para qué? Para que lo agarremos con tanta frialdad esto. Estoy cansado, ¿y a quién voy a invitar? ¿Y qué voy a hacer? Porque no nos adentramos en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No adentramos. El creyente no está consciente de eso, porque las películas barnizan lo que realmente le pasó al Señor Jesús, porque no entienden ese sacrificio. Y todo por amor a usted y por amor a mí. Para usted es más importante hacer negocios y trabajar que predicar el Evangelio. Dios tenga misericordia de usted, hermano. Siempre las excusas que tienen que trabajar, que tienen que hacer negocios, y se ha olvidado que miles de gente se están yendo al infierno y nosotros somos la generación que debería de predicar este Evangelio y usted no lo hace. ¿Me explico? Tendré que tomar una decisión o Dios también me va a demandar a mí. O predico en las calles porque usted no quiere traer gente, o usted trae gente para que le prediquemos este Evangelio. ¿Sí me explico? Sí, amén. Mire, hermano, ¿a cuánta gente invitó usted para venir? Le aseguro que la mayoría, a ninguno. Ya se le olvidó a usted que mientras Jesús fue atrapado, fue entregado por el Sanedrín, hicieron barbaridades con él. ¿Sabía usted que cuando el soldado quiso comprobar que Jesús estaba vivo y ensartó la lanza en su costado, primero salió sangre, ¿verdad? Y después salió agua? ¿Sabía usted por qué salió? Las evidencias de la muerte del Señor Jesús son tan contundentes, hermano.
Porque hoy la ciencia médica, la ciencia forense sabe que si le hubieran ensartado la lanza y él no hubiera estado muerto, hubieran sido, ¿cómo se llaman? Burbujones de sangre. Pero como estaba, si hubiera muerto, por ejemplo, si él hubiera muerto ahogado de los pulmones por la posición, entonces hubiera salido coágulos. Pero como él murió, la evidencia que le sale sangre y agua es que él murió porque se le rompió su corazón. Imagínense qué lindo esto en el sentido de cuánto amor. La muerte de Jesús, si se hiciera hoy, y alguien lo hizo, un testimonio forense, es que a Jesús en la cruz se le rompió su corazón. Para que quizás sea tan cómodo, hermano, cuando quiere viene, cuando quiere, solo excusas es que tengo que trabajar, es que mi jefe me llamó más horas, es que tenía mucho trabajo. Hermano, créanme que el 99% de ustedes no quieren predicar este evangelio, no les interesa predicar este evangelio, porque no han entendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero no entienden. Simplemente dicen, no puedo, tengo que trabajar. Si empezáramos a hablar con detalles de lo que pasó en la cruz del Calvario, hermano, hay cosas ahí que hermano, son impresionantes. Mire, sinceramente le digo yo, mientras he estudiado ese tema que nunca se lo he platicado a usted aquí con detalles, hay momentos en los que uno tiene que parar. O yo, para decir, Señor, ten misericordia de mi vida. Gracias por todo lo que hiciste. Y nosotros, tan cómodos, inventando doctrinas, hermano. Perdón, esto que hablo de la iglesia en general, inventando doctrinas. Ahora hay que aprender a espíritus cósmicos, a espíritus de la vaca, al espíritu de Dios, al espíritu. Hermano, aquí no vale nada lo que pasó en la cruz del Calvario. Para usted vale algo lo que pasó en la cruz del Calvario. Que se vea, pues, que se empiece a ver cómo hable de este evangelio. Pero sienta la carga y la necesidad, hermano, de hablar de este evangelio. Entonces el perdón es gratuito y se les otorga a todos aquellos que aceptan el sacrificio de Jesucristo. Yo sé que usted es un perdonado, pero también sé que necesita ir todos los días, hermano, a pedirle perdón al Señor por sus pecados, sobre todo por este pecado de no predicar el mensaje de salvación. ¿Sabe qué, hermano? Dejemos de dar excusas, porque hay tiempo para comer, ¿verdad? Hay tiempo para dormir, es más, hay tiempo para distraerse, pero para lo que no hay tiempo es para predicar este evangelio. Yo espero y estoy consciente de que a través de estas enseñanzas usted va a entender la importancia de predicar este evangelio. Termino. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores, no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso. Si quiere, me ve aquí con lo que así, si quiere con sus ojos cerrados, pero preferiría que me viera. Dice que clavó el acta en la cruz. ¿Qué acta? El acta de la ley escrita. Fue la ley la que señalaba nuestros pecados. Pero lo que le quiero recalcar es que Jesús avergonzó públicamente a todos los potestades de las tinieblas, utilizando la analogía de los romanos. Cuando un general romano había ganado batallas, entraba a la calle principal de Roma y llevaba amarrados a los reyes y los exponía en toda aquella carretera delante de la gente y del senado romano y del rey. A todos los reyes los exponía y los avergonzaba públicamente. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que Jesús después
de haber resucitado, o mejor dicho, la muerte en la cruz del Calvario y del sufrimiento terrible que vivió, públicamente expuso la derrota de todos ellos, para que usted siga pecando, para que usted busque. Entonces, si usted